Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos donde sigo recomendando películas por géneros de cine y hoy nos metemos con el género de folk horror. Si querés quedarte para ver de qué se trata este subgénero y además conocer cuáles son algunas de las películas referentes del mismo, quédate que ahí comenzamos. Folk horror, o también conocido como terror rural. Aquí estamos ante otro de los subgéneros del cine de terror y hace referencia a películas que retoman algo folclórico de algún país en particular o región para desarrollar una historia. Por folk, que es básicamente la abreviatura de folclore, se entiende que son todos esos mitos, leyendas urbanas, tradiciones ancestrales, cultos y ritos, dioses o deidades, creencias, supersticiones, historias antiguas e incluso podrían entrar las conspiraciones que se suceden o giran en torno a una determinada comunidad. Por este motivo, el miedo se crea a partir de lo desconocido, lo mitológico y por las historias que devienen de las leyendas o creencias que se comentan de un determinado pueblo. Su efectividad radica en mostrar cómo el ser humano se enfrenta a fuerzas que no puede comprender ni controlar. Este miedo casi siempre se da en lugares aislados, naturales, lejos de la gran ciudad, muchas veces inserto en pequeñas comunidades. Por eso se lo asocia mucho a la palabra rural. Y como decía, su misión es generar misterio, terror, tensión y suspenso en el espectador a través de despertar el miedo especialmente a lo oculto de las historias de pueblo y a la naturaleza misma y desconocida de esos mitos. Crea un horror psicológico donde el protagonista suele ser absorbido o destruido por su entorno cuando se enfrenta a las verdades ocultas detrás del mito. El público obviamente sigue siendo un público que deviene y gusta del cine de terror, que claramente no es tan masivo como otros géneros, pero como venimos viendo son cada vez más los adeptos a este tipo de cine. En este caso, este subgénero atrae más la mirada de aquellos que buscan un terror más atmosférico, con elementos de terror psicológico con desenlaces inquietantes, con historias con un desarrollo más pausado, pero con una sensación de amenaza constante. Y aquellos que tengan gran interés en lo oculto y lo folclórico, especialmente en aquellas leyendas míticas sobre criaturas, entidades o historias de cultos y rituales ancestrales. Recursos. Bueno, desde lo visual utiliza todo el potencial que ya se usa en los códigos del mismo género de terror, que ya venimos viendo, una puesta en escena inquietante, con uso del fuera de campo para generar más terror atmosférico, buen diseño sonoro que es crucial en este tipo de películas, una fotografía oscura que juegue con las sombras y tenga una paleta cromática de colores sugerentes y un diseño de producción al servicio de generar una sensación más cautivadora y climática a nivel miedo, con todo lo que significa la utilería, los escenarios, el vestuario, el maquillaje y todo lo material de la imagen. No nos olvidemos que en este subgénero el entorno es muy importante. Y en cuanto a lo narrativo, las temáticas pueden ser muy diversas, pero en la mayoría de estos films se suele repetir 4 factores importantes de todo folk horror. Primero, la mayoría de estas películas se suceden en lugares inhóspitos, rurales, campestres, o todo lo que involucre más contacto con lo natural, ya que la naturaleza también funciona como un personaje más, incluso hostil o inquietante, y sirve como separador entre lo que es la gran ciudad y lo que son los pueblos remotos, villas, parajes o aldeas. Segundo, las tramas suelen basarse, como ya vimos, en alguna leyenda local, mito, cuento, conspiración, creencia o tradición ancestral, y casi siempre involucra o se vincula a monstruos o criaturas fantásticas, a historias relacionadas al paganismo, a lo esotérico y oculto, a cuestiones mismas de la fuerza de la naturaleza o a deidades y dioses. Por eso hay mucho de culto, de rito, de sacrificios, de sectas, etc. Tercero, casi siempre en estas leyendas, creencias o tradiciones están involucradas un grupo reducido de personas
Estas personas mayormente viven en esa aldea, pueblo, comunidad o paraje, y no solo conocen la cara oculta detrás de lo que se habla en el boca a boca acerca de esas cosas extrañas que ocurren, sino que algunas de ellas o un grupo de ellas tienen relación con lo que se oculta, y esto es a través de brujería, magia, rituales, sacrificios y todo tipo de enlaces que de alguna u otra manera conectan con la entidad, muchas veces sin saber qué consecuencias les trae, ya que muchas veces parte de la comunidad son usadas por estas criaturas o fuerzas naturales como simples eslabones. Y cuarto, las estructuras de estas películas suelen seguir un camino en donde nuestro protagonista, que casi siempre proviene de las grandes ciudades, viaja a un lugar remoto y aislado totalmente. Y esto sucede por los siguientes objetivos de nuestro protagonista. En primer lugar, por el simple hecho de querer pasar un rato libre o tomarse un descanso en un lugar alejado, y se mete en una aldea y comunidad y ahí empieza todo. En segundo lugar, por situaciones imprevistas, la típica que se le rompió el auto en medio de la ruta y a pasos hay un pueblito, entonces se queda a dormir en ese lugar con gente extraña que habla de historias ocultas, etc. Y por último, quizás por motivos de investigación. Hay películas donde ya nuestro protagonista sabe algo y va para conocer más sobre cierta leyenda o cultura o comunidad, y es ahí donde se mete en aprietos. Así que, resumiendo, si una película tiene algunos de estos aspectos o recursos, se la puede considerar o catalogar como folk horror. Lo importante es que sea en un lugar rural y que esconda algún secreto que esté ligado a una criatura mitológica, a una tradición ancestral, a una leyenda, a una entidad o una deidad. Y puede haber obviamente una comunidad o parte de esa comunidad que sea como cómplices, que avale todo lo que se oculta. No necesariamente todos estos recursos se tienen que dar en una sola película. Lo más importante del folk horror es el lugar, o sea, el entorno, que tiene que ser aislado y obviamente basado en algunas de estas leyendas o historias de culto o misteriosas o mitológicas. A continuación te dejo en este top 5 films de terror rural como ejemplos. Vamos a comenzar con el puesto número 5 con una película de Argentina, Cuando acecha la maldad. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. Es demasiado tarde. Vamos al puesto número 4 con una película de Holanda, Moloch. Beatrix vive al borde de una tubería en el norte de los Países Bajos. Cuando una noche ella y su familia son atacados por un extraño, Beatrix se propone encontrar una explicación. Cuanto más y más investiga, más se convence de que está siendo perseguida por algo antiguo y misterioso. Subimos puesto 3 para esta película llamada Antlers. En Cispus Falls, un pequeño pueblo de Oregon, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un alumno distante y misterioso. A medida que se van conociendo, descubren que el niño esconde un peligroso secreto familiar que podría tener consecuencias fatales. Puesto 2, ya estamos por terminar, tenemos una película de Islandia, Lamb. Una pareja sin hijos descubre un misterioso recién nacido en su granja de Islandia. El potencial de crear una familia les trae mucha alegría, pero también podría destruirlos. Y cerramos este top con el puesto número 1 con esta película llamada El Ritual. Un grupo de amigos de la universidad se reúnen para emprender un viaje de senderismo por los montes de Suecia, con la finalidad de rendir homenaje a uno de ellos, muerto de forma violenta. Cuando se internan en el bosque, una presencia amenazante empieza a acosarlos. Y así terminamos este top, gente, así que muchísimas gracias por ver, como siempre digo. Si te gustó, déjame ahí un like, si querés compartirlo con tus amigos, también más que agradecido. Y si querés dejarme cuáles son tus 5 mejores películas referentes de este género, lo podés hacer ahí en los comentarios. Y por supuesto, si te gusta el canal, suscríbete, que es fácil y gratis. Nos vemos en el próximo video con algún otro género de cine.
Hasta la próxima.